Miren, magistral. yo quiero referirme al proyecto de ley general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios de la República Dominicana, porque ayer la Comisión Especial de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios de la Cámara de Diputados presentó el informe favorable con modificaciones. Y hay un artículo que, de aprobarse, no entiendo cuál será el mecanismo que se usará para hacerlo cumplir. Y me refiero al artículo 10, párrafo único, que indica que los propietarios de viviendas solo podrán cobrar un depósito a sus inquilinos. Y lo digo porque en la práctica se cobran 3 depósitos, ya que hay uno disfrazado como un pago por adelantado del mes correspondiente, es decir, 2 depósitos por valor de la mensualidad más el pago de un mes por adelantado. El asunto es que son 3 depósitos mayormente. Hay algunos propietarios que solo cobran 2 depósitos y no obligan al pago por adelantado del mes. Entonces, ahí se pudiera dar posiblemente un pugilato entre el propietario y el arrendador, porque habría quienes, por lograr que se le alquile un inmueble, van a pagar los depósitos que pida el propietario. Entonces, el caso es, ¿qué mecanismo va a corregir esa distorsión para que no se produzca esa posibilidad? Porque, según dice el párrafo, en todo contrato de alquiler se presume estipulado un pago adelantado como depósito equivalente al monto mínimo de una mensualidad del alquiler contratado. De lo que se trata es que el pasado miércoles la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley en primera lectura, un proyecto de ley que busca regular los alquileres de bienes inmuebles en el país y que establece una serie de novedades, obligaciones y requisitos para los propietarios y para los inquilinos. Por ejemplo, el artículo 9 de la iniciativa determina que la renta será la que libremente estipulen las partes. El pago de la renta será por periodo de un mes, salvo pacto en contrario. El pago se efectuará en el lugar y mediante el procedimiento que acuerden las partes. Ahí no hay ningún tipo de inconvenientes. Ahí, porque incluso eso es lo que se hace en la actualidad. El párrafo único del artículo 11 indica que los gastos legales en ocasión del contrato de renta o alquiler será en partes iguales por cuenta del arrendador y el inquilino. En la actualidad, esos gastos corren solo por el inquilino. Es así en la práctica. Entonces yo pienso que ahí tampoco pudiera haber inconvenientes, porque ahora Hay un ejercicio de justicia. Exacto, van a dividir esos gastos entre el que alquila y la persona propietaria del inmueble. Donde sí pudiera haber alguna dificultad, pienso yo, es en la parte que establece que el inquilino asume la obligación de restaurar el inmueble si lo ha dejado en mal estado. Entonces, lo que veo ahí es cómo se hará cumplir eso, cómo se aplicarán las sanciones al inquilino para que cumpla con eso. Porque en la práctica el inquilino lo que hace es que si tiene 2 depósitos, vive esos 2 depósitos, porque en la mayoría de los casos los propietarios no quieren devolver los depósitos. Entonces los inquilinos lo que hacen es, si tienen 2 depósitos, reitero, vivir esos 2 meses hasta agotar esos 2 depósitos. Entonces el asunto de restaurar el inmueble ha traído mucho inconveniente,
la mayoría de inquilinos no restauran el inmueble realmente. Pero en la actualidad, esa condición que tú dices que está planteada en la ley, ¿existe? Sí, existe, porque hay algunas modificaciones que se han hecho. Pero lo que te quiero decir, como se está hablando de la modificación, esa parte ahí, habrá que buscarle un mecanismo que garantice que eso se va a cumplir. Que eso se va a cumplir, porque en la mayoría de los casos no se cumple eso. No se cumple. La mayoría de inquilinos dejan la casa deteriorada y dejan eso así, no pasa nada. No pasa nada. Yo no veo. Entonces, ¿qué mecanismo puede haber para eso? La compra de un seguro. Porque, les repito, el inquilino lo que hace es que vive los depósitos. Salvo cuando es se presenta algo de urgente. Lo que veo es la compra de un seguro. Pero por parte de quién, del inquilino o del propietario. Del inquilino. No, en ese caso, ¿quién debe comprarlos? El propietario, para garantizar que el inquilino, y cobrárselo al inquilino. Porque no hay forma de tú, si tú levantas una casa, por ejemplo, cuando tú alquilas un vehículo, te hacen un levantamiento, tiene quillada la mica izquierda, tiene un abollado en la parte frontal de tal sitio. Cuando tú vas y lo devuelves, no, mira, tiene ahora un abollado más grande aquí, venga acá, usted tiene que pagar eso. Hay como pagarlo, pero como tú dices, la única posibilidad de pago es el depósito. Exacto. Y muchas veces los daños que sufre una vivienda alquilada, sobrepasa un a veces el local depósito comercial o una oficina, sobrepasa ese depósito. Exacto. Y si tú lo viviste, peor. En el artículo 22 de la normativa impone obligaciones para los propietarios como garantizar la legitimidad de su derecho, entregar el inmueble al inquilino con todas sus instalaciones y servicios básicos en buen estado, no perturbar al inquilino, no estorbar el uso del inmueble y realizar las reparaciones necesarias. Realizar las reparaciones necesarias. Esa última parte, pienso también que habrá que buscar también algún mecanismo para que se cumpla, porque eso va a depender y depende muchas veces de la necesidad o el interés que tiene el que alquila el inmueble, es decir, el inquilino. Y lo digo porque muchas veces aquí se hacen leyes o se modifican leyes sin tomar en cuenta algunas características del país. Entonces, que son diferentes a otras leyes o a esas leyes aplicadas en otras naciones. Entonces, esa ley muchas veces pasa a ser letra muerta precisamente por eso. Se supone que cuando se hace una ley o se modifica una ley, tiene que pensarse en el país que está haciendo esa ley, porque hay cosas que no son aplicables. Hay cosas que aunque lo diga la ley, no son aplicables en la práctica. Y ha pasado, hay muchísimas leyes así, y por eso se ha convertido en letra muerta. Por ejemplo, hay una ley, que tiene que ver con los animales, que tú atropellas un animal en la calle. Eso no lo va a cumplir nadie. La ley de protección animal. Porque incluso las cosas que la ley pone ahí, no están ni las instalaciones, ni están los centros para llevar al animal estropeado. Sí. O sea, entonces hay que tomar la característica. Pero la fiscalía de esa área de protección animal está funcionando. Sí, pero funciona, pero si no funcionando. Pero si no funcionan lo que estipula la ley. Sin los instrumentos y los recursos, es muy... Exacto, es imposible. En el aire. Entonces, este proyecto de ley plantea que cuando el inquilino desee terminar el contrato, deberá hacerlo con un mes de antelación. Y agrega que esta conclusión del convenio no altera las responsabilidades del propietario. Esa parte se aplica ahora, siempre se le da un mes y hasta más de tiempo para avisar que la persona se va a mudar o que el propietario quiere el inmueble. Yo pienso que ahí tampoco va a haber ninguna dificultad. En el caso de desalojos, en el artículo 35 dice que todo procedimiento para desalojo por falta de pago, violación al contrato y terminación del contrato iniciará con la intimación o denuncia
de la otra parte. La parte interesada comunicará el documento de intimación o denuncia a la Secretaría del Fiscalizador del Juzgado de Paz correspondiente a los fines de citación para el conocimiento en conciliación de la demanda que se trate. O sea, que si hay un inconveniente, lo primero es conciliar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Tanto sea de la demanda del inquilino como del propietario. Entonces, el secretario, a la vista de ese documento, fijará la fecha para la conciliación y citará a la parte intimada o denunciada por escrito por ante el fiscalizador a la audiencia en conciliación dentro de los 5 días hábiles de recibirla. Entonces, este proyecto de ley, que fue ya aprobado en primera lectura, necesita una segunda lectura en la Cámara de Diputados para luego pasar al Senado de la República. Y entonces también el Senado necesitaría 2 lecturas para ser aprobado, convertido en ley y entonces enviarlo al Poder Ejecutivo para su promulgación. Hay otra parte que me imagino que el proyecto también debe estipularlo, pero que estas son las cosas que más conflictos generan realmente cuando se alquila un inmueble. Ahí siempre que hay conflictos, por ejemplo en el desalojo, en el asunto de cuando se viola el contrato, porque el contrato se puede renovar automáticamente. El contrato se puede renovar automáticamente, no hay que ir donde un notario para renovarlo. Se renova automáticamente, se renueva, continúa. Sí. Si están de acuerdo las partes, claro. Pero hay una parte ahí que yo me imagino que el proyecto debe estipularla y no sé si se modificó o qué va a pasar ahí, que es el asunto que cada año los propietarios aumentan un 5%, que yo creo que está estipulado en la ley actual. La indexación del... Entonces hay que ver qué va a pasar con esa parte, porque eso también a veces le crea un inconveniente al inquilino, porque te aumentan todos los años un 5 y muchos lo aumentan un 10. Muchos aumentan un 10. Ese es un tema a tener pendiente en el contrato. Entonces ese tema me imagino que exacto, que es un tema también que da que provoca mucho conflicto. Porque hay gente que dice, no, yo no voy a pagar más ya, yo no voy a aceptar más aumento. Entonces ahí hay un problema. Porque entonces el otro pues bueno, él me está pidiendo el inmueble, porque yo me niego, porque cada año me quiere aumentar un 10%. Y la ley creo que es un 5% que estipula. Entonces esa parte ahí yo pienso que debe ser también bien aclarada. Porque, como quiera que sea, hay un problema con esa ley. ¿Tú sabes cómo en esa ley hay un problema? Los propietarios se han vivido quejando porque esa ley es muy benigna para el inquilino. Pero entonces ahí hay un inconveniente. Porque ¿a quién debe proteger más la ley? Eso debe ser un debate que me imagino debe ser aprovechado por este proyecto de ley. ¿A quién debe proteger más la ley? ¿Al propietario o al inquilino? ¿Qué usted cree, patrón? ¿Al propietario o al inquilino? Porque los propietarios se han vivido quejando porque la ley es muy, muy benigna con los inquilinos. Pero si la ley no fuera así, entonces los propietarios también abusaran más que lo que a veces abusan. Lo que la ley tiene que procurar es ser más que una ley equitativa, ideal, más que una ley ideal, la ley posible, en función de superar los escollos que el ejercicio de la renta o el alquiler en República Dominicana ha tenido como experiencia, superar todo este tipo de problemas. ¿Cuál es el principal problema del propietario? Sacar de la propiedad a una persona que la alquila. Entonces, eso tiene que quedar claramente que hay que pagar un dinero, hay que pagarle. Cómo resolver sin poner en perjuicio la inversión de un propietario al inquilino cuando ha terminado el contrato. Porque el asunto es el siguiente. Si yo le alquilo a usted una vivienda y yo le digo, mire, yo necesito la vivienda, usted me dice, bueno, usted tiene que darme el tiempo que yo consiga otra. Sí, más no o se ha menos vencido el contrato. Exacto, más o menos en las condiciones que yo vivo. Entonces, pero pasan los meses, y usted, años. Bueno, y cada vez usted alega, no lo he encontrado. No he encontrado la casa, la estoy buscando. Sobre eso. Y entonces, otra cosa, el dinero se llevaba o se lleva al Banco Agrícola. Al Banco Agrícola.
Entonces, esa parte también me imagino que el proyecto debe especificarla bien qué va a pasar con eso. Esa parte es el principal escollo de la práctica de renta alquiler en la República Dominicana. Eso queda claro. Exacto. Vamos a esperar entonces, porque ya ese proyecto se ha aprobado en primera lectura, porque es un proyecto importante, es un proyecto interesante. Me imagino que ese proyecto tiene que ser bien socializado, bien discutido, porque se trata de intereses de propietarios y de inquilinos. Pero vamos a ver qué pasa, con esa ley, porque ha habido demanda tanto de los inquilinos como de los propietarios, claro, para que se modifiquen algunas cosas. El asunto, como tú dices, lo que hay que buscar es un punto de equilibrio, porque tampoco se puede perjudicar al propietario. Y no tendría sentido modificar una ley si no va a salvar los escollos y problemas que ha estado generando la aplicación de la anterior. Exactamente. El asunto aquí es que ni salga perjudicado el inquilino, pero tampoco el propietario. Claro. Que se especifiquen las cosas que son las que dan los mayores conflictos, para que haya incluso una instancia donde se pueda resolver eso en base amparada por la ley. Correcto. Eso es lo correcto.